Iniciemos el programa con Eduardo Villasís, quien ha realizado estudios en matemáticas, ciencias de la computación, arte multimedia y artes visuales en instituciones de Ecuador y los Estados Unidos. Actualmente es docente de la Universidad San Francisco aquí en Quito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Una cuestión que nos parece interesante, tú has hecho animaciones, ilustración, cómic, pinturas, has escrito libros, un sinfín de cosas, pero también eres pionero en lo que tiene que ver con cortometrajes en 3D. Háblanos de esta experiencia, sobre todo porque eso fue hace 20 años atrás, es decir, que estuviste bastante adelantado para los tiempos. Sí, bueno, en realidad yo empecé a hacer animación 3D hace 30 y tantos años y fui de la primera camada de gente que hizo aquí animación 3D, entonces trabajé muchos años en comerciales. Pero yo siempre, a mí lo que me interesaba es contar historias, lo mismo que he hecho en mis cómics y otras cosas. Entonces yo siempre quise hacer cosas con contenido que no fuera comercial. Y entonces así, yo soy profesor desde hace 25 años en la Universidad de San Francisco y ahí fundé la carrera de animación. Y tras varios intentos infructuosos de hacer un cortometraje animado en 3D, fallamos 2 o 3 veces, en la última ya no salió, eso fue hace 20 años, claro, con las limitaciones de la época. Pero fue una experiencia muy gratificante, sí. ¿Y qué nos puedes decir, o qué le puedes decir incluso a las personas que están estudiando animación, que obviamente pues ha variado muchísimo todo lo que tiene que ver con las técnicas, con la computación? Actualmente, ¿cómo es el medio para...? Bueno, ahora es una época maravillosa para un joven, cualquier persona joven que quiera aprender no solo animación, sino casi cualquier cosa gracias al internet y los recursos que hay. Ahora es magnífico, ahora lo que antes era imposible de financiar, ahora se puede hacer en la casa. Puede uno editar video, puede hacer animación, incluso hay programas excelentes gratuitos. Yo lo que le diría es que aprenda la tecnología porque eso hay todas las herramientas, o sea, no hay que pedir permiso para hacer arte. Entonces uno un autodidacta disciplinado puede lograr cosas increíbles. ¿Sí crees que puede ser autodidáctico? Totalmente. En cuanto a la ilustración, el cómic, la animación. O sea, yo creo en la educación formal, porque si no, no sería profesor universitario, claro. Pero la fuente del aprendizaje, del desarrollo en cualquier arte o en cualquier otra cosa es la automotivación. Y esa curiosidad por seguir indagando. Exactamente, sí. Y la otra cosa que les diría a los que quieran dedicarse a la animación o al cómic es aprendan a narrar, sean buenos narradores, porque la tecnología es efímera, digamos. Películas que antes eran técnicamente maravillosas se ve 20 años después y ya no se les ve tan lindas, ¿no? Porque ya se les ve obsoletas. Pero si la historia es buena, va a perdurar. Entonces que se dediquen a aprender su oficio, los oficios que no dependen de la tecnología. Si es que van a hacer cómic o dibujo, a dibujar, a aprender a narrar historias, eso. Y lo mejor es mejor en una universidad porque ayuda mucho. Pero si no hay ninguna limitación. Una persona decidida lo logra y así ha sido siempre. Y en cuanto a contar historias, tu obra El espejo humeante, que cuenta con piezas de exposición y también con un gran libro, narra el proceso de colonización de América hacia Europa. Es decir, la historia, pero a la inversa. ¿Cómo surgió esta propuesta que además le metes bastante humor? ¿Y cuál es la reflexión central? Bueno, este proyecto surgió, me acuerdo, el proyecto, para los que no saben qué es un museo falso de historia, es la primera encarnación del proyecto. Es un museo falso en el cual se narra cómo habría sido el mundo si en lugar de haber sido Colón quien descubre América, los aztecas son los que descubren. Bueno, en realidad Colón llega y los aztecas le capturan y deciden ir a colonizar Europa. Esa es la trama central. Esa es la trama central. Y cómo pasan los procesos de colonización, destrucción cultural, imposición de una cultura sobre otra, que es lo que ha sido probablemente el mayor drama en América Latina en todos estos años. Además, ¿no? Que lo narras en forma de cuento, es bastante digerible. Sí. Como tú dices, pues es un museo falso de qué hubiese pasado si la historia es al revés. Claro, ¿y cuál sería la reflexión? ¿Qué crees tú que hubiese pasado realmente si la historia fuera al revés? Bueno, hay un par de cosas. Uno, respecto al humor, yo decidí ponerlo en clave de humor, porque precisamente como las reflexiones son duras, el humor lo vuelve más digerible. Y las reflexiones son bien duras porque se habla de genocidio, de destrucción cultural, las cosas que pasaron. Claro. Pero también, y eso me dice ¿qué quiero decir también con eso? Yo no pienso que las culturas nativas hayan sido seres pacíficos y angelicales y que haya sido una paz, sino que también como seres humanos había conflictos. Entonces eso mismo se traduciría, sino que ahora los perdedores serían otros. Entonces hasta cierto punto una reflexión sobre cómo el ganador impone su visión al otro y cómo
se impone las referencias, o sea, quien gana la historia decide qué es lo verdadero, decide qué es valioso, qué no es valioso, y cómo los grupos perjudicados, o sea, se ven menospreciados en todos sus valores. Es una reflexión, es una versión simétrica de lo que pasó. Y en Estados Unidos y aquí en Ecuador has montado la exposición justamente de El Espejo Humeante. O sea, el libro también ha sido exposición, como tú dices, pues es un museo falso, ¿no? Están contados con más de 50 piezas de pintura, dibujo, animación 3D, videojuego e incluso cómics. ¿Tienes pensado volver a montar la obra en el Ecuador? En el Ecuador creo que no, porque ya ha sido exhibida 2 veces, o sea, en Quito y en Cuenca. Y el montaje es bien, simula un museo real, es bien exigente en cuanto a recursos, a la producción, entonces sale caro y costoso, entonces no hay mucha gente. Hay interés llevarlo a Europa, pero sobre todo lo que estoy dedicado es a expandir esta historia, que esa fue mi idea original, a llevarle en formato de novela gráfica, o sea, un cómic gordo, sí. O sea, cogerle, porque en el museo se ve la parte como antropológica, sociológica, pero en la novela ya se ve las vidas de los personajes y hay gente afectada por estos eventos sociales, ¿no? Y también queremos hacer una producción animada. De hecho, hemos hecho un pequeño teaser animado, hemos hecho pruebas de animación. Entonces, esa es mi idea. Primero, probablemente la novela gráfica, que solo depende de mi esfuerzo hacer. Y ya después con eso esperamos poder levantar dinero para hacer lo otro. Sin embargo, en esta exposición sí la vas a llevar nuevamente a los Estados Unidos y a una parte de Europa, ¿cierto? Estamos viendo, o sea, depende, como digo, el problema es que son cajas, porque tiene armaduras de los conquistadores, armas, o sea, tiene de los conquistadores indígenas. De los conquistadores indígenas, los conquistadores aztecas, sí, entonces tiene armas, tiene todo, tiene restos de las culturas, entonces pesa. Entonces, son varias cajas que hay que transportar. Entonces, estamos en conversaciones, pero habrá que ver si se concreta. Esa es pero sí, la idea es que vaya itinerando, mostrándose donde haya interés en mostrarlo. ¿Y esta próxima novela que quieres hacer animada, cómo sería el concepto? Igual con el espejo. O sea, tengo varias, pero esta es basada en este mundo del mundo inverso, ¿no? Entonces, es ambientada en este mundo. Sí, y mi idea original era esa, o sea, siempre mi propósito fue hacer una novela gráfica, pero en su momento no me llegaba el tiempo, entonces decidí hacer el museo primero, entonces porque coyunturas de la vida. ¿Y los esfuerzos para hacer esta novela gráfica? Sí. Háblanos acerca del proceso creativo, ya tienes la idea, ya está la narración, pero igual es un proceso importante. Sí, ahorita lo que me hallo es en la reescritura del guión, porque la historia es como lo más importante para mí. O sea, sin eso no hay nada. Entonces estamos trabajando, estoy revisando, trabajando, arreglando cosas en la historia. Y después sí me toca 1 año o 2 años de dibujar. O sea, lo interesante es que para la mayoría de los animadores lo importante justamente es la pintura, el diseño, el dibujo. Para ti es la historia. Tú lo ves de manera distinta. Sí, lo que pasa es que en cómic, en novela gráfica hay una cosa que se llama el autor total o algo así, que es el caso cuando alguien dibuja y escribe. Y eso es lo que a mí me interesa, digamos. Pero claro, en el mundo de la animación es un trabajo social repartido. Entonces uno tiene su fortaleza y decide que, bueno, yo soy bueno modelando, texturando o animando. Eso, en este caso, como es una obra de autor, estoy concentrado. Y digo que la historia es porque la historia es al final, tanto esfuerzo de tantos años para contar algo que no vale la pena ser narrado, no tiene sentido. Entonces, la historia tiene que funcionar. Que atraiga, que enganche. Sí, que diga cosas, y cosas que valen la pena de ser dichas. Si no, o sea, es un esfuerzo enorme de dibujar que se va, o sea, para algo que no es relevante, ¿no? Eduardo, ¿y dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, el libro lo tenía en varias librerías de Quito, ya se han ido desapareciendo, tendría que volverlo a... Es como es una autoedición. En Amazon es posible comprarlo, pero en Estados Unidos sí. Pero en el Ecuador, bueno, si alguien va a eduardovillasis.com y le interesa, me puede escribir y ahí con gusto vamos. Porque estaba en librerías, pero se agotó y no he tenido la energía para volver a dejar. No, y realmente es un libro súper divertido, con un humor bastante interesante y la parte del dibujo, del diseño, de la animación, espectacular también. Así que les invitamos al que adquiera este libro, le puede escribir directamente a Eduardo. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de HQH.